Muy buenos días a todos. Gracias, Francisco, ¿dónde estás? Por tu preocupación, aunque ellos cumplen con su deber, pero también un refuerzo positivo, así se le llama, ¿verdad? Un refuerzo positivo, es lo que me acuerdo de haber trabajado algunas veces en la empresa. En- Cuando mis hijos llegaban del colegio y yo les preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cansado. ¿Cómo vienes? Cansado. ¿Cansado de qué? Le decía yo. Estuviste sentado todo el día. ¿De qué estás cansado? Eso es refuerzo positivo, no para nada, ¿verdad? Pero era una forma que ellos todavía se acuerdan cómo el papá les daba su refuerzo. Muy bien, vamos a leer eh, Hebreos de nuevo. Se dice que los seres humanos no podemos vivir sin un beso, sin un abrazo, sin un palmoteo en la espalda, sin unas palabras que te digan lo hiciste bien, sigue así, sigue adelante. Eso, los seres humanos lo necesitamos. Así que, qué bien que Francisco se haya preocupado. Y lo paga de tu bolsillo, ¿verdad? Muy bien, ¿vamos a hacer una colecta después? No. Vamos a leer Hebreos. Tuve una conversación de vez en cuando con mi nieto de los Estados Unidos y hablamos por FaceTime o por WhatsApp, etcétera, y podemos vernos. Y entonces em, yo sabía que él hoy, no sé, el horario allá en Duke, en Carolina del Norte, sí, no recuerdo el horario, pero él tenía que hablar en su iglesia por media hora más o menos. Y el pasaje que él iba a hablar es el mismo que yo estoy hablando aquí, Hebreos. Así tuvimos un intercambio ahí en algunas cosas que yo tengo dudas también al respecto. Vamos a leer la epístola a los Hebreos. Lo leímos el domingo pasado por primera vez y tengo tres reuniones para intentar sacar el máximo de enseñanza y que sea de provecho para ustedes. Por supuesto que sí. Lo que leemos es la palabra de Dios, lo que leemos es lo que Dios nos dejó, tanto el Antiguo Testamento, así llamado, como el Nuevo. Israel nunca lo conoció así porque para ellos era el Antiguo Testamento nada más y no llamado así. Pero para el mundo cristiano, para las iglesias, para los creyentes a través del mundo, conocemos la Biblia dividida en dos. Vamos a leer nosotros esta epístola que no conocemos su autor humano, no lo conocemos, no sabemos quién es, pero como dije el domingo pasado, no me cabe duda que tiene que haber sido un hombre tremendamente conocedor de todo lo que Dios había hablado ya a su pueblo en lo que está escrito en la Tanaj o lo que conocemos como nosotros como lo conocemos como Antiguo Testamento. Así que tiene que haber conocido muy bien. Por supuesto, todo Israel en general conocía la palabra de Dios de aquel entonces. Voy a leer capítulo 4. Creo que ahí fue donde leí. Leí el versículo 14, 15, 16, que son los últimos tres versículos de esta epístola. Y el versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado o probado, el griego da para las dos interpretaciones, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Versículo 1 del capítulo 5 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, se refiere al sacerdocio israelita, ¿ya? Que comienza con Aarón en el desierto y con sus hijos. Y solamente la familia de Aarón, que pertenecía a la tribu de Leví, solamente ellos tenían derecho dado por Dios para ser sacerdotes en Israel, para ofrecer los sacrificios o las ofrendas en nombre del pueblo, ofrecerlas a Dios. Por tanto, el sumo sacerdote y los sacerdotes eran representantes del israelita delante de Dios. Es el hombre que los conducía a la presencia de Dios a través de los sacrificios o ofrendas así conocidas. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, esto es Israel, es constituido a favor de los hombres. En lo que Dios o en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa era su tarea. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Leí hasta ahí, hasta el versículo 4, porque yo el domingo pasado me di cuenta que di una aplicación sin leer las escrituras, pero aquí está una excelente, por supuesto, aplicación de lo que fue el sacerdocio. Cuando el Señor vino, había un sumo sacerdote que se llamaba Caifás, que era yerno de un sacerdote ya jubilado llamado Anás, y entonces había toda una familia sacerdotal. Así, Zacarías, cuando nace Juan el Bautista, dije, Zacarías era también un sacerdote. Y cuando él recibe la visita del ángel Gabriel, que le avisa de lo que va a suceder, que él y su esposa Elizabeth van a tener un hijo, pero ese hijo, a quien pone por nombre Juan, y que después es denominado el bautizador porque él bautizaba, no es que cuando lo inscribieron, por así decirlo, ¿cómo se va a llamar? Juan Bautista, no. Mi papá se llamaba Juan Bautista, pero mi suegro también. Pero a Juan se le conoció como Juan el Bautizador o aquel que bautizaba en los tiempos del Señor. Así que Juan perfectamente pudo haber sido sacerdote, pero no ejerció ese derecho, por así decirlo, por herencia a través de su padre Zacarías, que era de la descendiente de Aarón, de la tribu de Leví. Y entonces tenemos, en estos versículos lo leí y llamo la atención a algo que dice el 2 para que bueno, tiene que presentar ofrendas, versículo 1, constituido a favor de los hombres, lo que a Dios se refiere, representa a los hombres delante de Dios o lleva a los hombres a la presencia de Dios a través de los sacrificios. El 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Una de las cosas que se le exigía de parte de Dios es que este hombre tenía que tener una tremenda paciencia y además, como dice aquí, tenía que ser paciente con quienes, con los ignorantes y extraviados. La paciencia entre los seres humanos es algo que la perdemos rápidamente, ¿verdad? Los padres pierden la paciencia rápido en algunos casos, ¿verdad? O pierden la paciencia con su marido, con su esposa, etcétera, en fin. Eso es fácil de perder la paciencia. El sacerdocio en Israel, estipulado por Dios, planificado por Dios, enseñado por Dios, mandado por Dios, era una labor en que
el sumo sacerdote, el sacerdote en general y el sumo sacerdote tenía que tener características especiales, especialmente en su contacto con los demás israelitas del pueblo de Dios. Él era representante, no tenía que olvidar que él era el representante de todo el pueblo delante de Dios. Y al ser representante de los hombres, él mismo tenía que tener una tremenda paciencia, él mismo tenía que ser, como dice aquí, él mismo tenía que darse cuenta que él era hombre, que él tenía las mismas limitaciones que los demás hombres, que él estaba sujeto a las mismas debilidades que los demás hombres. Así que en ese sentido, él no podía considerarse superior a los demás. No. Y eso es algo que se le exigía a esto es lo que está diciendo Dios. Ahora, el sumo sacerdote, por supuesto, terminó el sacerdocio, todavía existirán, pero terminó el sacerdocio con la muerte de Cristo en la cruz, y aunque hayan seguido por algún tiempo más funcionando Israel así, pero lo que ahora solo leí ese para recordar un poquito y me detengo en el versículo 14. La primera mención de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, eso está en el Antiguo Testamento, o sea, en el mismo libro de Hebreo, en los versículos, en el capítulo 2, versículos 17 y 18. En el 17 allí se dice que en todo tenía que ser semejante a sus hermanos. Allí también se dice se dice ahora del Señor en el versículo 18, pues en cuando él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿De quién está hablando ahora? De Cristo. Cristo padeció siendo tentado. Como dije en la lectura, este verbo tentar, muchas veces traducido probar, dependerá quizá del contexto y a veces nos cuesta muchísimo, como en mi caso, y el que conversaba ayer con mi nieto, de esto de ser tentado. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hay algo aquí en el versículo 14, hay una exhortación, que la exhortación retengamos nuestra profesión. El versículo 16 tiene otra exhortación que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hay dos exhortaciones para nosotros. Si alcanzo a verla, bien. Pero lo que tenemos en el 14, que no dije nada también, y ya retomo lo que estaba diciendo, es que en el versículo 14 hay algo interesante porque dice, teniendo un gran sumo sacerdote que es Cristo, nuestro Salvador, que murió por nosotros, que resucitó de entre los muertos, asciende al cielo, eso es lo que leemos en el Evangelio, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aquí dice que nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice que traspasó los cielos, traspasó los cielos. ¿Cuántos cielos hay? ¿Tres? Estoy seguro que la mayoría dice tres. Yo también te pensaba así cuando jovencito y escuchaba a predicadores de aquel entonces. Y entonces hay tres cielos: el cielo atmosférico, el cielo de los cometas, de los planetas, el cielo aquel, y luego el tercer cielo, la presencia de Dios. ¿Será así? ¿Cuántos cielos hay? Yo sé que aquella expresión que acabo de decir, lo más probable es que esté tomada de lo que el apóstol Pablo dijo, que conocía a un hombre, si en la carne no sabe, que fue llevado al tercer cielo y allí oyó cosas que le es al hombre imposible, etcétera. Ya conocéis el frase. ¿Verdad que lo conocéis? ¿Estará tomado de ahí eso del tercer cielo? ¿Que hay tres cielos?
Bueno, esta frase, los cielos en plural, es un vocablo que aparece en el Antiguo Testamento y luego la Septuaginta siempre en plural, nunca en singular. Los cielos, siempre se habla, los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos de los cielos no te pueden contener. Mire, los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cuántos cielos hay? Así que yo quedé con la duda de cuántos cielos hay. No, no sé si hay. No, yo no puedo decir tajantemente hay tres cielos en base a ese texto, porque los, el pueblo de Dios, los profetas y todos ellos siempre hablaron de los cielos, nunca hablaron de cuántos cielos. Y aquello que tenemos del apóstol Pablo habrá que analizarlo. Pero lo que creo que hay que tener en cuenta es que son las regiones, por supuesto que son las regiones celestiales en general. Eh, creo que, haber leído que lo que se enfatiza con esta frase, los cielos, lo que se está enfatizando más bien no es la cantidad de cielos, sino en la trascendencia, y lo grandioso que significa los cielos. ¿Usted ha escuchado a los apologetas? ¿Algunos? ¿Sí? ¿Qué es una apologeta? Hoy, uno que defiende, en este caso hay algunos que defienden el cristianismo y la existencia de Dios, pero a mí me gusta mucho uno de ellos. Creo que es de Cambridge, o allí estudió. Un matemático, ujú, un gran apologeta, defendiendo la existencia de Dios delante de grandes ateos, así llamado, de grandes ateos, así llamado. Sabe, nosotros creo que muchas veces empequeñecemos a Dios. Ni siquiera el universo todavía. Quizás, como se dice a veces, a lo mejor a usted le gusta la playa, el mar, ¿no? A mí me encantaba. Ahora ya está muy helada el agua, pero para mí. Aprendí a nadar como a los 10 años en Playa Blanca, las olas. Era lo más grandioso, tirarse las olas grandes. Que me arrastró varias veces, me dio 20 vueltas a la arena, me hizo comer arena, no importa, me tiraba de nuevo. Creo que a veces el dicho es real, bien real, encuentro yo. Apenas estamos pisando el borde del océano. Porque cuando estamos en la playa estamos pisando el borde del océano. En el entendido de que eso es lo que sucede con nuestro Dios. Lo empequeñecemos a Dios. Lo limitamos a veces a Dios. Y ni siquiera somos capaces, los seres humanos, de todavía, no sé si estamos llegando a Marte ya o no. Bueno, no me diga que pasamos mañana en Marte. No. Me refiero al planeta Marte. ¿Ya? Todavía no alcanzamos a llegar ni por ahí. A la Luna hemos ido un par de veces. Bueno, no yo, pero hablo como los seres humanos. Grande cosa. ¿Cuántos universos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cómo se inició la vida? Y ahí están las discusiones. Así, hermanos, insisto, creo que esta frase me encantó, por eso se la traspaso. Creo que cuando se habla de los cielos de los cielos, se está enfatizando, y aquí dice que Cristo traspasó los cielos. ¿Cuántos cielos? 10, 20, 100, 1000 cielos. No importa. Lo que está hablando es lo trascendente del acto. Lo trascendente del acto. Los cielos de los cielos. Si había otro cielo, él traspasó los cielos. ¿Por qué?
porque llega a la presencia de Dios. Y eso está por sobre todas las cosas. Así que si Pablo escuchó cosa inefable en cierto lugar, tercer cielo, el Señor pudo haber ido allí a decirle cosas. No necesariamente Pablo entró a la presencia y se postró delante del trono. No sé. ¿Sabe lo que nos sucede, hermanos? Que tenemos que leer, seguir investigando, investigando. Mi nieto me dijo, Tata me dijo, leí el libro de Hebreos completo, de principio a fin. Bien, hijo, digo yo, y ahí conversamos mucho. Los cielos, está en plural. Pudo haber dicho traspasó el cielo, los cielos. ¿Por qué? Porque creo que hay un enfoque que le da trascendencia al acto de nuestro Señor resucitado, glorificado, ascendió al cielo, dice el Evangelio, sí, pero traspasó los cielos. Mire, Hebreos 7:26 dice que Él ha sido hecho más sublime que los cielos. Y Efesios 4:10, y hay mucho texto, por eso le digo que lea. Póngase a leer la Escritura. Parta si quiere con Mateo, como usted quiera. Efesios dice, Él subió por encima de todos los cielos. No tenía que haber dicho, si hubieran tres, haber dicho, traspasó el tercer cielo, o llegó al tercer cielo, o sea, traspasó dos nomás. No, es mucho más que eso, creo. Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién? Cristo resucitado. Nuestro sumo sacerdote, porque Él es nuestro tema. El sumo sacerdote que usted y yo necesitamos continuamente. El sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Hablamos de la compasión. El sumo sacerdote que conoce nuestro dolor. El sumo sacerdote que ha llorado. El sumo sacerdote que nos ve llorar. El sumo sacerdote que conoce nuestro quejido, nuestras lágrimas, nuestro dolor. Se hizo hombre. Sigue siendo hombre. Es Dios también, pero sigue siendo hombre. El corazón que, como dije, el corazón que aquí, mientras estuvo aquí, ese corazón que latió tan aprisa cuando veía el dolor, cuando vio a una viuda que llevaba a su hijo a sepultar y llora, y él le dice, no llores más, no llores más. Compasión, compasión. ¿Rechazó a alguien? Bueno, sé que el contexto tiene muchísimo significado en Juan, pero no voy a meterme al contexto allí. Pero el Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Todo que el Padre, a eso me refiero al contexto, porque tiene otro, mucho más profundidad que el texto, muchísima más. Pero necesito el que a mí viene, no le echo fuera. Lo que quiero decir, hermano, que a cualquier hora que sea, en cualquier circunstancia que tengas, que sea, que estés viviendo. No importa la raíz de tu dolor o de tu pena. Puedes encerrarte en tu pieza, puedes estar hora y hora de rodillas o tirado en el suelo o sentado como tú quieras, pero estás en la presencia de Dios. Abres tu corazón y le dices todo lo que hay en ti, lo débil que eres. No puedo, Señor, no puedo, solo no puedo. Por eso el Señor está en el cielo. Por eso nuestro sumo sacerdote. Su corazón es el mismo. Tiene el mismo compasión, el mismo amor. Conoce tu pecado, sí, pero
Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, él, que quise decir esto de los cielos, el versículo 14 traspasó, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Es Jesús, es el Hijo de Dios. No le llama la atención, estoy deteniendo mucho en detalle, pero son grandes detalles. ¿No le llama la atención que diga Jesús, el Hijo de Dios? ¿No están ahí mezcladas, unidas, ambas naturalezas del Señor y Salvador nuestro? ¿Qué dijo el ángel a María? ¿Vas a concebir un hijo? Muy bien. No conozco varón, no te preocupes. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, dice el ángel. Pero le dice además, llamará su nombre Jesús, Josué, Yeshua. ¿Cómo? Llamará su nombre Jesús. ¿No le parece que aquí diga, tenemos, ¿dónde? En el cielo. Aquel que resucitó y traspasó los cielos de los cielos, traspasó los cielos para sentarse en el trono a la diestra de su Padre. La obra está terminada, pero Él sigue obrando. La obra de nuestra redención terminó en la cruz. Consumado es, no tiene que sufrir de nuevo, pero ahora está en el cielo para socorrer a los que sufren, para socorrernos a nosotros. ¿Tiene pena, dolor, angustia? ¿Quién no la tiene? Entonces corramos a Él. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, esa es la exhortación. Me salto un poquito, después la trato mejor. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Se da cuenta? Se compadece de nuestras debilidades. Las conoce mejor que nosotros mismos. Los padres no conocen a veces las debilidades, las penas de sus hijos. O a veces los hijos no la conocen la de sus padres. A veces guardamos silencio y no nos abrimos a contarle a alguien. Queremos guardarnos para nosotros lo que está pasando con nosotros, ¿verdad? Si queremos compartir con alguien, es porque queremos que ese alguien nos acoja, porque queremos que ese alguien nos abrace, porque queremos que ese alguien llore con nosotros. El Señor hace eso. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. No, Él puede compadecerse. ¿De qué? De nuestras debilidades. ¿Sí? De nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras debilidades. Y aquí viene un texto poquito difícil para mí. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo decía el versículo 10, capítulo 2? Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Él padeció, sufrió cuando era tentado. Y aquí dice que él puede compadecerse porque conoce lo que es ser tentado, aunque dice sin pecado. Y entonces ustedes podrán estudiar mejor que yo tal vez qué significa eso que fue tentado. Yo sé que nuestro conocimiento de la escritura que tenemos a donde nos traslada en esta. Él viene, me encanta ese pasaje.
que se lo comentaba a mi nieto también. Jesús hace un largo viaje al inicio de su ministerio. Todavía no se inicia su ministerio. No tiene apóstoles, no ha escogido a nadie, está solo, solo. Deja su hogar en Nazaret, su madre y sus hermanos, y viaja de Nazaret en Galilea hasta Jerusalén, en Judea, y específicamente hasta el río Jordán. ¿Quién está allí? Juan el Bautista. Y él también se pone a la fila para ser bautizado. Siempre yo me lo imagino así. No es como a veces nosotros que hay algún privilegio para adultos mayores y no aprovechamos. Los adultos mayores primero. ¿Se fijaban en un vuelo? Todos quieren subir primero a la vida, ¿verdad? Es lo que yo he visto hace poco también. Filas preferenciales. Hubo un lugar preferencial para Cristo. ¿Usted cree que Juan el Bautista lo vio y hay una fila larga y le dice, no haga la fila? No, no sé por qué yo pienso hace años que él se puso a la fila. Me agrada eso, verlo ahí hasta que le llega su turno. Juan el Bautista lo bautiza. Y cuando él sale del agua, oró. Y al mismo tiempo los cielos se abren. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo desciende con forma de paloma que se posa sobre él. Y al mismo tiempo se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. Pero lo que sigue es que enseguida casi el Espíritu Santo lo lleva al desierto a ser tentado por el diablo. Él no buscó la tentación, nosotros la buscamos. Si usted quiere ver grande diferencia entre el hombre que soy y Jesús, que también es hombre, va a encontrar abismales diferencias. Fue llevado por el Espíritu al desierto, con el propósito de ser tentado por el diablo. ¿Eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, ¿por qué pasas hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no comes pan? Si eres hijo de Dios, entonces tienes poder absoluto para decirle a esta piedra, e incluso tomarle, decirle ya, conviértete en pan y te comes un pan. ¿Tenía poder para hacerlo? No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios no lo envió a hacer eso. Porque él vivió en dependencia de Dios. En todo vivió en dependencia. El Espíritu lo llevó al desierto. Si el Espíritu lo lleva al desierto, el Espíritu, Dios cuidará de él. Y Dios lo alimentará. Hermanos, hermanos, eso es lo que tenemos que mirar cuando leemos de Cristo. ¿Cómo vivió aquí? El mismo Jesús que murió está en el cielo. ¿Conoce el hambre? Sí. ¿Tuvo sed? Sí. ¿Lloró? Sí. ¿Sufrió físicamente dolores indecibles? Sí. En la mañana en la cena hablábamos un poco en la oración, una corona de espina en sus sienes. La burla que cae sobre él, los soldados que le azotan. Carga la cruz, es llevado al Calvario, es levantado entre el cielo y la tierra. Y las burlas caen sobre él. Para mí, uno de los dolores más grandes de mi Salvador y Señor fue cuando le decían, bueno, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ah, si Dios te ama, eso. Si Dios te ama, Dios. Dios te ama, hermano, hermana, Dios te ama. ¿Sí? ¿Verdad? Y la gente le dice a Cristo, Dios te ama. ¿Y por qué no viene a salvarte?
O sea que si no viene a salvarte es porque no te ama. Esas son las conclusiones que sacamos nosotros, ¿verdad? Cuando estás sufriendo, parece que Dios no me ama. ¿Por qué permite esto en mi vida? Si soy hijo de Dios. Si Dios me ama tanto, ¿por qué me deja sufrir? Y podríamos tener miles y miles de preguntas, hermanos. Y la única respuesta es Él, solo Él. El Señor está en el cielo. Él está preocupado de ti y de mí. En tu sufrimiento, ve tu sufrimiento. Y dice el versículo, ¿debo terminar? Oh. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. Eso de tentado en todo, el problema nuestro creo que es compararnos con nosotros. Creo que es un problema cuando lo comparamos con nuestras debilidades, pensando que él tenía las mismas debilidades nuestras, pero él era sin pecado. El apóstol Santiago dice que nadie diga que es tentado por Dios. No, no, no. Cada uno de sus propias concupiscencias. Él no tuvo eso. No había pecado en él. Así, ¿qué tipo de tentaciones sufrió? Nosotros conocemos poco de eso. Pero lo que dice aquí, en todo, es lo que a lo mejor tal vez nos, nos dificulte un poco en la comprensión de la verdad esa. Así que si el Señor nos da 10 años más, tenemos que seguir estudiando y estudiando y estudiando. Y debo terminar, ¿no es cierto? No alcancé a verla, nada más. Ah, la exhortación que hay en el versículo 14, ¿ya? Y un par de minutos, porque me va a quedar, creo que un domingo más, ¿no? ¿Verdad? Dice el 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esa es una exhortación. Retengamos nuestra profesión. Debemos ser fieles. La idea de retener tiene que ver con fidelidad a Dios, fidelidad a su palabra. Como dice el apóstol en su oportunidad, retén lo que tiene, retén. La palabra retener, el vocablo o verbo retener. Aferrémonos a aquel que traspasó los cielos. Aferrémonos a nuestro sumo sacerdote. Este vocablo retener significa ser fuerte, significa sujetar. Da la idea de aferrarse a la esperanza. Da la idea de aferrarse a la esperanza. El vocablo griego homología, de homologar por esos lados. Es negarse a abandonar una confesión de una verdad. No es negarse a abandonar lo que hemos confesado. Sí, hay muchos que se quedan en el camino, ¿verdad? Y la pregunta a veces, ¿serán salvos realmente? ¿Serían salvos realmente? No lo sabemos. Pero la exhortación es retengamos nuestra profesión, retengamos lo que hemos profesado, retengamos esa fe que dijimos en algún momento, en palabras, en bautismo. Ahí confesamos nuestra fe en Cristo. Bueno, retengamos, como dice aquí, retengamos esa profesión de fe, retengamos esa confesión de esa verdad que está establecida por Dios. Y entonces les quedo debiendo un poquito más. Aunque la escritura dice que no se hay deudor a nadie, yo voy a tomar una deuda de seguir en otro momento, porque el tiempo ya ha pasado. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. El próximo domingo hay reunión normal, ¿eh? Sé que hay elecciones, ¿verdad? Pero también